Mis saludos para la organización de este gran congreso, al doctor Alberto Pico, por su labor al frente de la institucionalidad de la televisión a nivel comunitario y a nivel de suscripción. A todos los asistentes por asistir a este congreso, por su importancia, a los funcionarios de diferentes entidades, entre ellos la doctora representante de la CRC, que nos ha ilustrado con unos conceptos que son importantes en la vida institucional de nuestras organizaciones. Entiendo, acá están los señores gerentes, representantes legales, tanto de entidades sin ánimo de lucro como de sociedades que en este momento prestan el servicio de televisión como televisión comunitaria y por suscripción. Por eso el enfoque se ha dado a llevar un paralelo de los principales factores que atañen a los aspectos contables, tributarios y regulatorios de la televisión. Quizás son muy amplios, necesitaríamos mucho tiempo, vamos a ser muy precisos en la mayoría de ellos, recalcando la importancia donde ustedes la consideren. También creo que hay algunos colegas presentes, con algunos de ellos hemos tenido ciertos acercamientos para unificar criterios sobre la aplicabilidad de las normas, no solamente a nivel tributario o contable, sino a nivel de la rendición de cuentas a las entidades que nos ejercen control y vigilancia a nivel directo y a nivel indirecto. El objetivo es el de identificar esos factores a nivel contable, a nivel tributario y de rendición de cuentas. La caracterización, identificar qué son nuestras organizaciones, que repito, están dadas en la televisión comunitaria y en las empresas por suscripción, su ámbito legal, su organización contable, las obligaciones fiscales a nivel tributario, a nivel nacional y a nivel local, la vigilancia y control y algunos casos especiales. Este es el marco legal de los dos prototipos de organizaciones que nosotros tenemos. Uno, que es el que está en cabeza de las sociedades comerciales, llámese SAS, llámese sociedad anónima, llámese sociedad limitada o comandita por acciones. Y las entidades sin ánimo de lucro que han sido determinadas dentro de la ley 182, pero que tienen ámbito legal en la ley 2150 del año 95.
regulado por allá por el decreto 427 del año 96. Mencionamos estas normas porque en cuanto a la vigilancia y control me anticipo un poco, las que no estén vigiladas por otras entidades, como el caso de la Autoridad Nacional de Televisión, su vigilancia está en cabeza de las gobernaciones y alcaldías. Por eso hacemos claridad, porque es que en oportunidades hemos confundido quién me vigila, si la gobernación, la alcaldía o la Autoridad Nacional de Televisión. Quienes estén dentro del marco del decreto 427, entonces, ¿qué determina? Que las entidades que la regulan a nivel superior, otra entidad, como es el caso de la Autoridad Nacional de Televisión, no están reguladas por las gobernaciones y las alcaldías. Hacemos claridad porque es que en oportunidad nos han pedido cuentas en ese sentido. Las entidades sin ánimo de lucro, como todos conocemos, persona jurídica de derecho tributario que se enmarca de acuerdo a las normas legales, ya vimos con la ley 2150, entidad sin ánimo de lucro, que está tipificado en asociaciones, en ligas, algunas en juntas de acción comunal o en asociaciones de juntas de acción comunal. Es el típico marco legal de nuestras entidades. Y las comerciales, como las determinábamos hace un momento, que están regidas por el Código de Comercio en su regulación normal. Las entidades sin ánimo de lucro, que tienen marco legal en la ley 182, por allá el acuerdo 09, algunas partecitas que quedan vigentes, el resto está derogado, y la resolución 433 del año 2013, que estableció un marco de actualidad para las mismas. Dentro de estas tenemos la caracterización que son entidades sin ánimo de lucro, donde su patrimonio y sus ingresos no le corresponden en ninguna forma a sus asociados. Y por allá miramos en su liquidación que también sigue el mismo principio legal. Hablamos de la rendición de cuentas porque tenemos que presentar cuentas al ente que nos vigila, entre otros. Hablando del régimen contable que aplica tanto para las entidades sin ánimo de lucro como para las sociedades, está determinado por el decreto 2649 del año 93, que reguló el funcionamiento y estableció las normas y técnicas contables en Colombia, a la par del decreto 2650, que reguló lo concerniente con el plan de cuentas a aplicar, el famoso PUC. Igualmente la ley 222 del año 95, que modificó el Código de Comercio, pero reguló las obligaciones en la rendición de cuentas y responsabilidades de los administradores y sus revisores fiscales y contadores. Determinó, entre otras, cómo son sus informes, la periodicidad y condiciones de los mismos. En una oportunidad me decían en una entidad que por qué presentar el informe de junta directiva o del representante legal o gerente. La ley 222 así nos lo determinó. Es un ordenamiento legal y hace parte de los estados financieros. Igualmente la ley 50 del año 85, que determinó la adopción del estatuto tributario con toda su normatividad, con todas las leyes, con todos los decretos y la doctrina existente en su aplicación. Algo que ya no puede ser muy novedoso entre nosotros son las famosas NIF, las normas internacionales de información financiera, determinadas en la ley 1314 del año 2009. Normas que en este momento son de adopción obligatoria y que regulan los principios, técnicas y normas aplicables en Colombia. En este campo, a nosotros y nuestras entidades nos corresponde el grupo 2, de acuerdo a la ley 1314, que hasta diciembre nos hablaba que era de obligatorio cumplimiento,
pero que no había determinado la obligatoriedad en cuanto a los términos de su aplicación. Los entes de carácter jurídico y personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben de hacer la adopción de las normas internacionales de información financiera. En la ley 1314 nos determinó los grupos, es decir, grupo 1 para las grandes empresas, grupo 2 para las pymes y grupo 3 para las mini pymes. Pero nos determinó también las etapas que se deben surtir, que inicialmente nos daba la etapa de preparación, de transición, de aplicación y de adopción e informe. En ese proceso de adopción, la verdad es que a las NIF inicialmente se ha formado como un mito en su aplicación. Es más un sentido práctico y el objetivo de las normas internacionales no es otro que el de aterrizar la contabilidad, que el de mostrar unos estados financieros reales, que el de determinar que la contabilidad no se debe de someter al estilo que en este momento tenemos en Colombia, que convertimos la contabilidad fiscal. Muestre a ver qué nos dice los impuestos para aplicarla. Nos manda a tomar otra serie de factores que están determinados en cabeza de la administración de la respectiva entidad. Llámese entidad sin ánimo de lucro, llámese una sociedad SAS, anónima, una sociedad comercial. Nos manda a aterrizar más nuestras sociedades, a hacerlas más competibles y a determinar que el lenguaje que nosotros hablamos para una entidad sin ánimo de lucro en Colombia, si en el Japón hay una, pues que hable el mismo idioma, que los estados financieros de una sociedad SAS en Colombia sean los mismos y tengan la misma interpretación en Estados Unidos, en Italia, en otra parte, y que mostremos nuestras sociedades como son. Ese es el objetivo, que nos manda a establecer unos aspectos de índole técnico-administrativo. Bueno, eso es otra cosa. Dentro de esa etapa, sé que la gran mayoría de ustedes ya la han suplido, pero todavía no hemos terminado los procesos. En ese marco de aplicación, lo primero que nos determina es un diagnóstico y evaluación. Es diagnosticar el estado económico, financiero, contable y legal de nuestra organización. Luego, determinar a quién le corresponde la responsabilidad de la adopción de las NIF. No le corresponde íntegramente al contador o contadora o al revisor fiscal. Es responsabilidad de la administración del ente jurídico. ¿Por qué la responsabilidad? Porque es que nos manda a establecer unas políticas que no son otra cosa que unos procedimientos administrativos, financieros, contables, con sometimiento a normas legales, que las establece ¿quién? Los dueños de la empresa, la administración de la empresa, los asociados, el representante legal y donde hay junta directiva, su junta directiva. Hemos tenido experiencias donde las NIF han contratado firmas o colegas o administradores para que se las hagan. Y resulta que ha sido necesario volver a replantearlas porque es que no conocen la empresa. Es un vestido hecho a las medidas de otra persona, no a las medidas de mi empresa. Por eso, la gran recomendación a quienes ya las hicieron, que las revisen. A quienes no han hecho la adopción, pues que lo hagan directamente. ¿Cuál será la política del manejo del efectivo? Pues de la gerencia y la administración de la empresa, que es muy diferente a una empresa manufacturera, a una empresa de servicios. Entonces, es cada ente el que se debe de abanderar de esas políticas. Que lógicamente contraten quien los asesore, que el contador o revisor fiscal necesariamente deben de hacer parte de ellas, es uno de los elementos. Pero el establecimiento de los objetivos,
allí donde determinamos cuál es la política general de mi entidad, cuál es mi visión, cuál es mi misión, cuáles son las metas a mediano, largo plazo, los elementos con los que administro. Eso debe ir enmarcado dentro de las políticas. Una vez establecidas las políticas, viene para el año 2014, nos decían, viene la determinación de la situación financiera, que se llama ESFA, es un balance de apertura, que era coger los resultados y la situación económica a diciembre del año 2014 a diciembre del año 2015 y aterrizarlos de acuerdo a las políticas que establecí. Hacer las reclasificaciones de cuentas de acuerdo a los procedimientos establecidos y sacar ese balance a diciembre 14 o 15. Estamos hablando de 15 porque es que han venido prolongando los términos. Pero hablamos del 14. Quienes no lo han implementado lo pueden implementar con el diciembre 31 del año 2015. Y viene el periodo de transición que una vez implementada el balance ESFA, ese balance ya reclasificado en mi contabilidad, debo de operar bajo la norma internacional y bajo la norma local en forma paralela. Nos preguntábamos en una oportunidad, o sea que tengo que llevar doble contabilidad. No, eso no está permitido. Con su proveedor de software, no menciono nombres porque no me pagan la cuña, entonces es necesario y ellos ya tienen los procedimientos para que me corra la contabilidad. Esa que armé en diciembre 31 del 2014, ese balance que aterricé, me corra con la contabilidad tradicional, la que llevo bajo el ambiente de la ley 2649 del año 93, es decir, la que llevamos en condiciones normales. Y van a venir paralelo. Por el año 2015 venían corriendo las dos contabilidades. Por el año 2016 nos dieron la opción que sigan corriendo en igual forma. Pero en diciembre de este año ya me terminé ese paralelo. Y en diciembre de este año debo sacar unos informes bajo el ambiente de la ley 2649, es decir, el actual sistema en Colombia, y bajo ambiente NIF. Debo sacar los informes bajo los dos ámbitos, bajo los dos procedimientos. Y a partir de enero del año 2017 me debo de quedar con la norma internacional. Ya me desaparece la aplicación de la norma actual, es decir, el procedimiento que traemos en Colombia. Y viene esa etapa ya de la adopción y reporte ante las entidades de control y vigilancia. Esa es la aplicación de las NIF, que nos determina que vamos a tener, son unos informes muy parecidos a los que tenemos actualmente, nos están cambiando un poquitico de nombre, pero no es otra cosa, que es un estado de situación financiera a la fecha en que se informa, es decir, al 31 de diciembre, porque es que dice que a la fecha que se informa, porque pueden haber balances de corte de periodo. Es el famoso balance general que conocemos actualmente. Un estado de resultados integral. Sí, el estado de resultados que me consolida las cuentas de la sociedad, de la entidad, y un estado de resultados separado, que son aquellos que me detalla por conceptos. No es mucho el cambio, hay unos cambios en unas cuentas por allá. Estado de cambios en el patrimonio, actualmente lo tenemos. Y ese es uno de las deficiencias que tenemos algunos colegas, que simplemente nos hemos limitado, no concebimos los estados financieros como se deben de concebir. Es decir, los estados financieros deben de llevar otra concepción, entre esos los informes complementarios que son el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Eso lo contempla la norma actual. Mire, esa ley 2649, lo hemos dicho los contadores, es prácticamente NIF. 95% de esa norma está contenida en las NIF. Es algo que ya hemos avanzado afortunadamente en Colombia. Y algo que viene un cambio sustancial son las famosas revelaciones o notas de contabilidad.
Esas revelaciones o notas de contabilidad no es otra cosa que informarle a los usuarios de los estados financieros qué políticas se aplicaron, qué técnicas para calcular los deterioros o reconocimientos. Nos vuelven a hablar por allá de valor presente neto, nos vuelven a hablar de valorización neta, nos vuelven a hablar de TIR, de todos los factores tenemos que entrar a aterrizarlos. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos en nuestra contabilidad una cartera que es de mucho cuidado, que nos vale 100 millones de pesos, pero es cartera incobrable. Las NIF nos manda que establecen en sus políticas los procedimientos técnicos, valor neto realizable, otros procedimientos que tenemos la opción de implementarlos para que me diga que esa cartera ya no le vale 100 millones de pesos, me la aterriza y le vale 20. Y eso me los muestra en los estados financieros. Bueno, pero ¿qué hago con la diferencia? Con la diferencia, ese es un deterioro de mi información financiera, va contra los resultados. Nos manda a aterrizar todas esas partes. Nos manda a aterrizar que si tengo, donde me funciona la empresa, un inmueble, pero tengo 2 locales, esos 2 locales les doy un tratamiento diferente porque esos 2 locales, su rentabilidad es un activo de inversión, no un activo fijo. Nos manda a cambiar eso. Nos manda a cambiar aspectos como, por ejemplo, que los contadores llevábamos mensualmente la provisión de prestaciones sociales de seguridad social en una cuenta 26, nos desapareció, nos dice no me lleva nada de eso, me la lleva directo al verdadero sentido de la obligación. Pues qué obligación más inmediata va a ser que las prestaciones sociales. Son de inmediato, el trabajador a las 5 de la tarde me dice que ya no trabaja más, es inmediata y se la debo de liquidar hoy mismo. Entonces nos manda a eliminar esas provisiones y mandarlo a un pasivo inmediato, cuenta 25. Pero las provisiones de la cuenta 26 nos quedan para unos hechos excepcionales, por contingencias determinadas, valoradas y realizables. Bueno, ya todos sabemos cuáles son los objetivos de la contabilidad, que es el de conocer, demostrar los resultados de un ejercicio, los de formalizar los ingresos, los de medir los resultados, los de ejercer control y vigilancia en mis operaciones, en la rendición de cuentas a entidades de control. Y evaluar lógicamente, por eso la ley 222 del año 95 me habla de la responsabilidad de los administradores, un elemento de evaluación de los mismos. Por ahí la resolución 433 y parte del acuerdo 09 del 2006 me dice que llevar contabilidad de conformidad a las normas legales y la NTB tiene la facultad de ejercer control y vigilancia en cualquier momento, hacer la inspección que estime conveniente. Entonces, la Autoridad Nacional de Televisión es la entidad que nos vigila, nos pide cuentas parciales o de fin de ejercicio y en cualquier momento tiene la facultad de hacer auditoría e interventoría. Auditorías e interventorías que están muy de moda, ¿no? Entonces, de eso debemos de tener también el cuidado y diligencia, que es que vamos en el mes de julio y mi contabilidad va al mes de abril. Pues no, porque la interventoría que contratan por la NTB viene y me está haciendo interventorías para las empresas y en algunos sistemas de televisión comunitaria están haciendo interventoría cada 3 meses. Entonces debemos de tener cuidado y tienen toda la facultad de hacerlo. Y nosotros tenemos la obligación de atender las auditorías y de informarles todo lo concerniente con la administración, con los informes contables financieros. Dice que destinar los ingresos recibidos exclusivamente a la operación. Sí, ese es uno de los principios de la televisión comunitaria, que sus aportes ordinarios o extraordinarios los debe revertir en el objeto social de la entidad, que es la de prestación del servicio de televisión. La presentación de informes periódicos, este es un elemento también de carácter legal y fundamental. Legal porque periódicamente me están pidiendo los informes y
administrativo, porque de qué forma una junta directiva, una gerencia, unos administradores pueden medir cómo marcha su sociedad, su asociación, su empresa, pues periódicamente mirando la marcha de la misma. Por eso es que uno de los principios de la contabilidad es que la contabilidad no solamente es un requisito, sino una herramienta de carácter administrativo. La presentación de los informes periódicos y la liquidación de las cargas tributarias y las compensaciones a que haya derecho. En las entidades sin ánimo de lucro, pues remitir los excedentes en el mejoramiento del sistema. Por allá, ya con la resolución 433, nos determinaron que debemos de pagar derechos de compensación. Derechos de compensación que inicialmente estaban normados sobre los ingresos brutos. Hoy día los ingresos brutos son de carácter administrativo y los derechos de compensación los debo de pagar sobre los asociados o sobre los suscriptores que tenga en el periodo respectivo. Periodo este que para las sociedades es de carácter mensual y para las entidades sin ánimo de lucro es de carácter bimestral. Valga la oportunidad en que a los colegas les recomendamos la causación periódica, porque hace unos días me preguntaban, no, es que acá los gastos me cambian de un mes para otro. Pues simplemente porque contabilizamos el pago de la compensación en el mes que lo pago. Y resulta que yo debo calcular periódicamente y hacer la apropiación respectiva al gasto. Que me quede en una cuenta por pagar es diferente, pero debe hacer la causación de acuerdo a la norma legal periódicamente, es decir, mensualmente. ¿A quiénes se deben de presentar los informes? Primero que todo, a los dueños del aviso, a los accionistas, que son los que nos piden cuentas en primera instancia, y hacerlo entre los términos legales. ¿Cuáles son los términos legales que me han determinado? Pues me dice el Código de Comercio que entre los 3 primeros meses, a más tardar el 31 de marzo, en asamblea de carácter ordinario, debo de hacer asamblea ordinaria y presentar, entre otros, los estados financieros. Eso me dice el Código de Comercio y eso lo debo de cumplir. A la NTV, porque es obligatorio remitirlo, que todos lo sabemos, dentro de los primeros 4 meses, remitirles los estados financieros, remitirles el acta donde aprobaron las cuotas periódicas, los aportes periódicos, ordinarios y extraordinarios, la parrilla de programación, igualmente el listado de asociados. En esto también tenemos unos vacíos, porque hemos armado unos listados de asociados. Y la ley me determina que debo de tener unos libros de contabilidad, entre esos el de asociados o accionistas. Entonces, bueno, ¿y qué llevamos ahí? Pues debemos de llevar todo el listado de los asociados objeto del reporte. En una entidad nos hicieron visita y encontraron con que era diferente en su libro de asociados, el informe de diciembre 31 con el de abril. Claro, no puede ser diferente, tiene que ser igual, porque nos están pidiendo cuentas a diciembre 31. En otras ni siquiera llevamos libro de asociados, no, que es el listado, pero como por ley hay un libro de asociados o un libro de accionistas, debemos de registrarlos ahí, en ese libro. Gran recomendación. Certificado sobre el número de señales codificadas, y es otro de los elementos. A la DIAN, hoy día con la información exógena, que por cierto se volvió compleja, pues debemos de informarle prácticamente todas las operaciones que nosotros tenemos a la Dirección de Impuestos Nacionales. A la Comisión Reguladora de Comunicaciones, que la doctora ya no lo ha planteado, porque quienes tenemos internet, pues debemos de presentar la información. Ellos tienen la facultad de hacernos vigilancia y control. Y ha entrado a mediar otra entidad, Superintendencia de Industria y Comercio. Ya tenemos los casos de visitas de ANTV, DIAN y Superintendencia,
a entidades sin ánimo de lucro y a las empresas sí a fondo. Entonces, recomendamos muy especialmente esa parte. Sin alejarnos, quería hacer un comentario. En la rendición de informes, ANTV y los funcionarios nos hablan de contabilidad desagregada. Me presenta los ingresos desagregados. Me decía un funcionario, es que así lo establece la norma. Bueno, la resolución 433 habla por allá muy sucintamente de contabilidad desagregada. ¿Eso qué es? Mi concepto. La Autoridad Nacional de Televisión no tiene la facultad para reglamentar la contabilidad en Colombia. La contabilidad en Colombia está dada por la ley 2649 y la misma ley determinó que el único ente que tiene la facultad de regular, modificar o reglamentar la contabilidad es el Consejo Técnico de la Contaduría. Sobre eso ya tenemos una experiencia en servicios públicos, la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, que reguló el marco de la aplicación de las NIF, estableció unos parámetros, fue demandado y en el contencioso se cayó, determinando que la superintendencia no tiene facultades para eso, que es el Consejo Técnico de la Contaduría el que tiene la facultad, o el mismo legislador modificando, reglamentando la ley. Sin embargo, nos hablan de eso, hay que mirar a ver qué pasa. Gran recomendación, la miramos más adelante en la aplicación de los ingresos, en la aplicación de los costos. Pero quería hacer énfasis en esta parte que es un elemento administrativo. Cómo presentar mis equipos de telecomunicaciones en las cuentas. Algunos contadores todavía tenemos vacíos en ese campo, porque confundimos lo que es el equipo de comunicación y computación con los equipos de telecomunicaciones. La gran recomendación, pueden haber muchas variables, pero la gran recomendación es que los separemos y la gran recomendación es que reclasifiquemos muy bien para poder administrar correctamente, para aplicar la depreciación en forma correcta. Ahora que las NIF nos dan la facultad dentro de las políticas establecer la vida útil. Si tienen un vehículo, la ley nos decía que 5 años, pero si lo utilizamos las 24 horas en mantenimiento, podemos decir que la vida útil como política va a ser de 2 años y la ley me lo va a respetar. Vean lo importante que son las políticas que las manejen ustedes, los que administran la entidad. Entonces, dentro de esta parte, como nosotros tenemos el equipo de telecomunicaciones, pues la 1528, tenemos básicamente 3 cuentas, tres elementos que son satélites y antenas, todo ese grupo de satélites y antenas que tenemos. Equipos de cabecera y las redes. Igualmente las redes, la recomendación técnica es que las manejemos como redes troncales, que son las que están montadas en línea 500 o fibra óptica, y las redes de distribución, la gran recomendación. ¿Por qué? Porque es la forma de medir y cuánto me valen las redes en fibra óptica, cuánto me valen las redes en línea 500, qué sistema de depreciación le aplico. Bueno, ¿y cuál es la rentabilidad económica, administrativa y social de esa inversión en estas redes? ¿Cómo es la forma de inventariarlas? Si las tengo clasificadas contablemente, pues las puedo todos los días estar teniendo actualizadas en su costo y también la administración de las redes, que hacen parte de un buen servicio. Hablamos por allá del tema de patrimonio, que también se ha dado a confusiones. Sí, con todo gusto. Los equipos de cliente, los decodificadores o modems, ¿dónde están clasificados ellos? Están clasificados dentro de la cuenta de equipos de cabecera, pero no olvidemos que en nuestras redes hay nodos y en nuestras redes hay amplificadores. Esos sí van en las redes. Los amplificadores irán acá en las redes. Pero los decodificadores que son los que se ponen en el
A los que van en el cuarto de equipos me van allá en el equipo de cabecera. Bueno, en el cliente, los que están en el usuario. En el usuario. Irían en las redes. Porque no los tengo allá en el cuarto de equipos que nosotros llamamos, o sea, en los equipos de cabecera. Lo que se trata con esto es que administremos adecuadamente los recursos que tenemos, que los podamos medir. Uno de los elementos de la contabilidad es medir y cuantificar los hechos contables para de esa forma determinar su correcta administración. Eso es lo que buscamos, que se manejen técnicamente y facilitemos su administración. Claro. Hablábamos del patrimonio. El patrimonio de las entidades sin ánimo de lucro son aportes sociales, ¿sí? Que son aportes de los asociados al sistema. Esos aportes inicialmente fueron los que dieron los asociados cuando se constituyó la organización, pero también pueden haber aportes en el transcurso de la vida institucional de la organización. Claro, la asamblea determina que hay unos aportes a capital y se llevarán acá. Eso se puede dar, ojo, muy diferentes a los aportes de sostenimiento, ¿no? Ojalá nos escuchen los señores de la NTV, porque hay veces nos confunden eso. Y una cosa son los aportes a capital y otra cosa son los aportes al sostenimiento, o sea, los aportes que damos. Las reservas, que son las obligatorias, entre esas la reserva legal y las estatutarias. Esas son las reservas que nosotros llevamos. El patrimonio, igualmente, en las sociedades lo llevamos como capital suscrito y pagado, 3105. De ese el capital autorizado, porque es que mi empresa empezó con 700 millones de pesos, pero suscribí los 510 que me obligaban. Entonces el saldo me queda en capital por suscribir. Ese es el procedimiento general y lógicamente su registro en el respectivo libro. Las reservas igualmente son las obligatorias y las reservas estatutarias. En esta partecita también presentamos los dos ámbitos, el perfil de las entidades sin ánimo de lucro y el perfil de las sociedades comerciales. El perfil de las entidades sin ánimo de lucro se ha determinado por ahí en la cuenta 4170, aportes de sostenimiento, aportes de afiliación, aportes por recomisiones y otros aportes. Que ya la organización determine cuáles son ordinarios y cuáles son extraordinarios, ya tiene la facultad de hacerlo, pero básicamente el ordinario está dentro de los aportes de mantenimiento y sostenimiento. En las sociedades comerciales, nuestros ingresos van a la 41.4575. Y aquí es donde les mencionaba que nos hablan de contabilidad desagregada. Presénteme los estados financieros con los 3 servicios desagregados, es decir, televisión por suscripción, el servicio de señal de datos, es decir, internet, y el servicio de telefonía fija. Bueno, pero es que no tenemos señal de datos, internet y no tenemos telefonía. Y como no tenemos movimientos, pues mi software no me muestra cuentas en el informe, porque no tiene movimiento. No, pero me lo presenta. Bueno, entonces saquémoslo en un Excel y presentémoslo. Claro, es eso. Pero nos hablan de contabilidad desagregada, que es nuestra gran observación. Igualmente, los gastos y costos. Queremos hacer énfasis en esto, porque es que estábamos acostumbrados a una contabilidad de gastos. Entonces, todos los egresos de mi sistema, la administración, el mantenimiento de la administración, los sueldos del gerente, los sueldos de la secretaria, del contador, de los auxiliares, van a administración. Pero quien coge un balance de esos dice, aquí se lo gastan todo en administrar, porque todo lo llevamos a la cuenta de gastos. Nuestra gran recomendación, llevemos, colegas y señores gerentes, a la cuenta de gastos lo que verdaderamente son a gastos de administración, gastos de ventas y los no operacionales. Y hablemos de costos. Hace un buen tiempo hablar de costos era irnos a una fábrica.
hoy día hablar de costos es una modalidad de administración. En eso la NTV nos está pidiendo, bueno, ¿y cómo es la contabilidad de costos? Una oportunidad les decía, la aplicación de los costos, no contabilidad de costos. Entonces, pero ya nos están hablando de eso. Entonces, ¿por qué? Porque es que debemos de separar el gasto del costo. El gasto tiene una característica, no es recuperable, el costo sí. Porque si yo manufacturo un producto, hago galletas, la harina, todos los elementos los recupero cuando vendo el producto, me hacen parte integral del producto. Nosotros en nuestro sistema, lo que utilizamos en mantenimiento del sistema, lo que utilizamos en pago de derechos de autor, lo que utilizamos en pago de compensación, lo que utilizamos en pago de servicios públicos asignados a esa prestación de ese servicio son costos. De esa forma puedo saber en un momento determinado cuál es mi utilidad operacional y medir cuánto me implica la inversión que he hecho en el sistema versus los costos y los ingresos. Es más una medida de carácter administrativo. Pero estamos hablando de costos. Y los costos por servicios de televisión por suscripción es la cuenta general. Y hablamos de derechos de autor. Nosotros le pagamos derechos de autor a empresas nacionales, pero empresas del exterior. Del exterior le pagamos a Fox, Discovery y otras empresas. Derechos nacionales, por ahí hablamos de Global, Televivid, otros, no les hago más publicidad. Entonces los podemos reclasificar y medir esa parte. Que para las entidades de televisión comunitaria pues nos limitaron a 7 canales, pero para las empresas de suscripción es abierto. Y hablamos de otro costo, derechos de compensación, o sea, lo que le pagamos a la Autoridad Nacional de Televisión de acuerdo a la resolución 433 y sus reglamentarias, que tiene 2 elementos allá cuando hacemos la autoliquidación mensual o bimestral, un componente fijo y un componente variable. Es importante que lo separemos en nuestros costos. Pero entre los costos también hablamos de algo. Hay que pagarle arrendamiento de postería. Valga la oportunidad, algo que lo costeó la comunidad y se lo vendimos a una multinacional. Pero nos obligan a pagarle arrendamiento de postería. Ahí está la cuenta. Pero pagamos mano de obra. Entonces, donde no confundimos la nómina del gerente, del director, de la secretaria, del contador, de los auxiliares, que es administrativo, con el ingeniero, con los técnicos, con todo este personal que utilizamos para hacer mantenimiento del sistema. Aquí va la mano de obra. Y los costos indirectos. Dentro de los costos indirectos pues tenemos servicios públicos, tenemos transporte, tenemos otra serie de elementos asignados directamente al costo. Es algo que es bueno que se implemente en los sistemas contables porque facilita la administración del sistema y de la empresa. Cuando hablamos por allá con los colegas contabilidad de costos, sí, hablamos de los 3 elementos, materiales, mano de obra y costos indirectos. Ahí están los 3. Entonces sí podemos optar por un sistema contable financiero que nos sea útil. Hablamos de algunas normas tributarias. Las entidades clasificadas, las que son entidades sin ánimo de lucro en la televisión comunitaria, están enmarcadas por ahí en el Estatuto Tributario en su artículo 19 al 23, que nos las clasifica como entidades pertenecientes al régimen tributario especial, que nos da algunas ventajas comparativas, pero que por allá dentro de la reforma tributaria se pretende que estas entidades empiecen a tributar. Ojo con eso, la proyección y sus presupuestos para el año 2017, si es que se ejecuta lo presupuestado en el proyecto. Son las entidades que nos han determinado y que ya las conocemos, pero que hacemos una acotación. Estas entidades clasificadas dentro del régimen tributario especial tributan un porcentaje que es el 20% de la renta de las sociedades. No liquidan renta presuntiva. Pero me da una ventaja que mis excedentes que pueda presentar en un periodo los puedo volver renta exenta si
acojo el procedimiento establecido en el estatuto tributario. Es una ventaja, no es llevarlos por allá a otras partes, sino llevarlos a hacer la opción de la renta que nos dan. ¿Cuál es el procedimiento que nos da la ley? Hay que hacer uso de eso, de las normas legales, para sacarle provecho. Hacer evasión, los contadores no lo debemos hacer y colocamos en grave riesgo a la institución. Aparte de que asumimos una responsabilidad en unos ámbitos civil, en otras hasta penal. Entonces no lo debemos de hacer. Debemos de hacer uso de las ventajas comparativas que nos dan las normas. Pues cojamos esos excedentes del año, 100 millones de pesos, los llevamos a renta exenta y no pago. Pero siguiendo el procedimiento que me determina el estatuto tributario, y es que debo de llevar esa utilidad de ese año 2015 o 2016 separado de los otros periodos y someter esos 100 millones de pesos a un plan de inversión aprobado por el órgano que le competa, la junta directiva o la asamblea, y que pueda demostrar que he reinvertido esos excedentes. Ese es el procedimiento, porque también conocí de un sistema donde DIAN lo requirió y dijeron, no, lo reinvertimos en el sistema. Bueno, pero demuéstrenos. Y no siguieron el procedimiento, sí. Entonces lo sancionaron por inexactitud. Algunas obligaciones tributarias. Impuesto de renta y complementarios, tanto para las entidades sin ánimo de lucro como para las sociedades. Impuesto de renta CRE. Este no cobija a las entidades sin ánimo de lucro. El CRE determina para sociedades o personas naturales, pero para las entidades sin ánimo de lucro no están cobijados por renta CRE. Por lo tanto, tampoco la autorretención del CRE. Retención renta, estamos obligados. Impuesto al valor agregado, IVA. Por ahí está el concepto unificado del IVA del año 2003, que en cabeza del doctor Alberto Pico se trabajó y se logró este concepto ante DIAN y que se ha defendido en múltiples oportunidades. Pero sí estamos obligados a hacer el rete IVA. Ojo con eso. Nosotros no, dentro de nuestros ingresos, no somos responsables del IVA, pero sí hacer el rete IVA a los pagos que le hagamos al régimen simplificado. Otros que son dependiendo de las actividades timbre, predial, vehículos y lógicamente la información exógena que se nos obliga a todos. El impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, que está determinado, entre otras, por allá con la ley 14 de 1983, que facultó a los consejos municipales para reglamentar esta ley en cuanto a los impuestos que le atañen a los entes territoriales en los municipios, es decir, predial, industria y comercio, avisos y tableros, tasas, contribuciones. En este nos debemos de ceñir a lo que determina cada municipio. Cada municipio tiene la facultad de, mediante acuerdos, pedir su estatuto tributario. Algunos tienen, la ley les ha dado unos ámbitos para que la reglamenten, entonces esa normatividad dentro del ámbito de la ley 183, la ley 14, el año 83, los municipios tienen diferentes tarifas, diferentes enfoques, por decir, municipios que me dicen, el contribuyente nuevo tiene 60 días para inscribirse. Sí, la ley le dio hasta 60 días, pero hay municipios que me dicen que lo voy a hacer dentro de los 30 días. Entonces, si hacemos la inscripción tardía, nos pueden sancionar. Y otros son timbre, tasas y contribuciones. Esos son los impuestos a los que estamos sometidos. El régimen tributario especial, que ya lo vimos. La renta presuntiva, que es la presunción de la rentabilidad mínima de mi patrimonio tomado al periodo inmediatamente anterior. Es decir, que para el año 2016 tomaremos el patrimonio con que terminamos en el año 2015. A este le aplicamos un 3%, pero las entidades sin ánimo de lucro no están sometidos a renta presuntiva. Aplicaría para las sociedades.
La retención en la fuente, esta sí es, repito, para todos, a excepción de las entidades sin ánimo de lucro que no hacen autorretecré, que es renta, autorretecré en renta. Ojo, hay que hacer retención de industria y comercio de acuerdo a la normatividad de cada municipio. Hablando un poquitico por allá de un impuesto que nos atormenta, el IVA. Las entidades sin ánimo de lucro no estamos sometidos, pero este impuesto nos dice que nuestros productos o servicios son gravados, excluidos y exentos. Hay que hacer claridad porque nos hemos encontrado con casos excluidos cuando la ley me determina cuáles son los que están excluidos. No los puedo tomar como deducibles, no puedo tomar eso, me hacen parte del costo. Es decir, que si tomo un servicio excluido o compro un bien excluido, el IVA es un mayor valor del bien o del servicio. Los exentos son aquellos que la ley determina, pero que les da tarifa cero. Esa es la gran diferencia. ¿Cuál es el hecho generador del IVA? La venta de bienes corporales muebles. Por eso los inmuebles no tienen IVA. La prestación de servicios nos cobija. La importación de bienes corporales muebles. Hoy día podemos importar nuestros equipos directamente, entonces nos aplicaría en la importación, después de pagar el arancel. ¿Cuál es el hecho que genera la venta del bien o del servicio? La transferencia a título gratuito u oneroso. Es decir, que si damos una donación de un bien mueble, esa debo de facturarle el IVA. El retiro de bienes para el uso nuestro y la incorporación de bienes corporales muebles en general. ¿Cuándo se causa el IVA? En el momento de la expedición de la factura, en la venta de un bien mueble o en la fecha de retiro, en la fecha de emisión de la factura, en el servicio o a la terminación. Es decir, que si presto el servicio, hay algunas de nuestras organizaciones que facturan mes vencido, otras facturan mes anticipado. Entonces, en el momento de la prestación del servicio, bien sea anticipado o vencido, en ese momento se causa el IVA y la debo de establecer en la fecha en que hago la respectiva factura. Los responsables, comerciantes y similares, el que preste el servicio y el importador. Una anotación. A los servicios de televisión le genera el IVA. Por eso cuando nosotros le prestamos los servicios por intermedio de nuestro canal local o directo a empresas, cuñas, programas que se le hacen a las alcaldías, a las secretarías de salud, a las personerías, al consejo que le gusta lucirse, que lo vean. Entonces, esos servicios son gravados con IVA. Esos no son servicios de televisión comunitaria. Ojo, separarlos. Bueno, este es el concepto unificado de junio del año 2003, mediante el cual los ingresos por la prestación del servicio de televisión comunitaria están excluidos. Por eso hacía énfasis que son gravados, que son exentos, porque en la oportunidad nos encontramos con que se argumenta que ese servicio es exento. No, es excluido. Entonces nosotros dentro de nuestros ingresos, nuestra declaración, generamos el 100% de los ingresos que percibimos en el periodo, sea bimestral, sea cuatrimestral o sea anual. Y al final, pero los llevamos como ingresos excluidos, diferente de ingresos exentos, que es otra cosa. En ese sentido, hacemos esa gran recomendación. Queremos tocar dos temitas que tienen que ver con la factura y algo que se nos vino ahora, la factura electrónica. La factura está reglamentada por el Código de Comercio.
pero la ley 1231 del año 2008 reglamentó la factura, la reglamentó desde el ámbito no solamente legal, jurídico, sino desde el ámbito de su funcionalidad, desde el ámbito de la característica de título o valor. Por eso nos dicen ahora al consumidor, al que recibe el servicio, le entregamos una copia de la factura. El original es nuestro, porque en un proceso ejecutivo nosotros con la fotocopia de un cheque, de una letra, el juzgado no nos cursa el proceso. Igual, con la copia de una factura no podemos ejecutar un proceso, es con el original. Por eso ese es uno de los cambios que introdujo la ley 1231 del año 2008. Y haciendo un poco de, cayendo en las normas legales, porque sobre esto sí hay diferentes posiciones que lógicamente las respetamos porque tienen una concepción legal y lo que no vamos a controvertir esas posiciones. La posición es que el artículo 615 del Estatuto Tributario nos dice que quienes presten servicios deben de facturar, quienes vendan bienes deben de facturar. Y el artículo 617 dice que el régimen común, sin importar si está obligado o no obligado a llevar contabilidad, que el régimen común todo está obligado, debe expedir factura con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. Entonces crean la obligación de expedir la factura. Ese artículo 615, que determina la obligación de expedir factura, dice que para efectos tributarios todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas o enajenen bienes, producto de actividad agrícola, ganadera, deben expedir factura o documento equivalente. Es decir, no deja a ninguno. Conservar la copia de la misma, independientemente, miren esta parte, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de impuestos administrados por DIAN. Nuestras entidades sin ánimo de lucro no contribuimos a la renta si aplicamos lo que hace un momento planteábamos. De acuerdo a esto estamos obligados. Aquí nace la obligación. Aquí nace la obligación. ¿Por qué hago este comentario? ¿Por qué enfatizo en esta parte? Porque nuestros sistemas de televisión comunitario trabajamos con una cuenta de cobro y en ninguna parte la ley me determina que mis ingresos están amparados con una cuenta de cobro. Si ustedes observan, me dicen que deben de estar amparados con una factura. Entiendo que, y en diferentes auditorías, requerimientos, inspecciones, visitas que han hecho los señores de DIAN, explicándoles por qué nuestros ingresos los cobramos, los percibimos mediante una cuenta de cobro, en oportunidades no han colocado mayor objeción, porque conocen la norma, porque conocen que son entidades sin ánimo de lucro. Pero el hecho de ser entidad sin ánimo de lucro no le faculta para no expedir la factura. Mi concepto es que los ingresos deben de ser debidamente facturados, así lo dice la norma. Y vamos a ver la factura electrónica y verá que nos vamos a convencer más adelante de otras cosas. El hecho de expedir una factura, que es donde hay la gran confusión, yo puedo facturar mi servicio, la prestación de servicio de televisión a mis asociados y ese no lleva IVA. Pero si vendo cable, si presto los servicios a esas entidades, a una de publicidad, que ya los veíamos que están grabados, esos servicios sí están grabados. Y la única forma de facturar y cobrar ese servicio e ingresarlo legalmente a mi contabilidad es mediante una factura. Miren la gran diferencia entre uno y otro. En mi concepto no tiene objeción que nosotros facturemos,
porque estamos obligados a tener una resolución de facturación, sino con qué cobramos la venta de cable, con qué cobramos los servicios que prestamos por cuñas, por servicios especiales de televisión, lo que le cobramos a las alcaldías, a las personerías. Tiene que necesariamente ir con factura y no con una cuenta de cobro u otro documento. Entramos a hablar, por último, de este aspecto, la factura electrónica. Hacemos énfasis porque es un elemento financiero que por procedimiento lo determinaron en el decreto 2242 del año 2015 y que con la resolución 019 de febrero de este año establecieron los procedimientos. Y nos dice que es un documento legal, es decir, que se somete por allá a lo que determinan la ley 1231, al Código de Comercio, de carácter comercial, emitido en un formato electrónico gestado mediante, nos dice que mediante el EDI, Electronic Data Exchange, que es una plataforma que implementa DIAN para que por intermedio de esa plataforma montemos nuestra facturación electrónica. Nos dice que con esa plataforma nosotros, y en este momento es de carácter voluntario, pero voluntario es que ya establecieron unos cronogramas de tiempos para hacerla de carácter obligatoria. En eso debemos de prepararnos. ¿Por qué nos debemos de preparar? Porque mediante este sistema le enviamos nuestra facturación vía electrónica a nuestros asociados, a nuestros suscriptores, pero una copia paralelamente va para DIAN. Entonces, amigos contadores y gerentes, ya en el mes de marzo no podemos decir que qué hacemos con esos ingresos del mes de febrero para liquidar IVA que me salieron tan altos. Miremos eso. Entonces, es de prepararnos en nuestras organizaciones para asumir este procedimiento. Este procedimiento sí que va a tener énfasis. Nos dice cuál es la base técnica, nos dice que eso es un formato, es decir, inicialmente por intermedio del EDI, pero que técnicamente está diseñado en un formato VL, Universal Business Language, es un programa, un elemento de programación. Y un elemento de sintaxis que todos conocemos. Cuando remitimos la información exógena, la hacemos con un formato XML. Similar a este, le va a llegar a la DIAN la información de nuestra facturación mensual. Es decir, que ya DIAN termine el año y sabe cuáles fueron nuestros ingresos y a quién le facturamos. Porque ahí con los medios electrónicos le va cargando la facturación a cada cliente. Nuestros clientes pues son pequeños. En los sistemas de televisión comunitaria hablamos de tarifas de 18, 20 mil pesos. En suscripción hablamos de 35, 30, 25. Entonces allá al señor Jesús Perico Pérez le va a llegar a su cuenta con que al sistema de X sitio del país le llegaron ingresos por 300 mil pesos por lo que le pagué para hacer los cruces. La factura electrónica nos dice la norma que es de carácter obligatoria. En este momento la están haciendo, todavía no la han implementado obligatoria, la están haciendo voluntaria. Pero dice que va a ser con una obligación progresiva hasta llegar al 100% de los contribuyentes. Entonces, mire lo que puede ocurrir. El que vende muebles, pues tendrá 10, 20 ventas en el mes, 30 ventas en el mes, o el que vende carros, pero nosotros vamos a tener 2.000, 3.000, 20.000, 30.000 facturas. Y la facturación va a ir llegando paralelamente a nuestro cliente, a nuestro asociado, a nuestro suscriptor, y le está llegando paralelamente a DIAN. ¿Qué nos debemos de preparar? Pues para mirar cómo va a ser esa facturación. Eso conlleva muchos aspectos, porque es que un documento como la factura, un auxiliar se nos demora en cargarla, póngale 3 minutos. En la hora me carga 20 facturas, en el día
trabajándome parejito me carga 160 facturas. ¿A qué hora me carga 10.000? ¿Cuántos funcionarios necesito? Nos va a mandar a cambiar nuestro ámbito y optar por procedimientos electrónicos. Ese es uno de los elementos fundamentales. Entonces, en esto de la facturación tenemos tiempo de prepararnos, tenemos tiempo de mirar cómo es nuestro software contable, financiero, administrativo que tenemos, cómo podemos cargar 3.000, 5.000, 20.000 facturas sin que tenga que tener 10 o 15 funcionarios para hacer esta labor. Y ya hay procedimientos donde hay algunos software de facturación y operación muy técnicos, pero donde el requisito es que me tengan por lo menos la posibilidad de que me bajen un archivo plano para subirlo en esa forma a mi contabilidad, pero que los archivos en contabilidad estén diseñados con la misma estructura que el software que me hace la facturación. Ese es uno de los elementos a tener en cuenta. Finalmente, la vigilancia y control. Estamos con la vigilancia de la Autoridad Nacional de Televisión. Lo veíamos atrás, ya la Superintendencia de Industria y Comercio en algunos factores tiene la facultad de vigilarnos. Lo decía la doctora que hizo una intervención hace unos momentos, la Comisión Reguladora de Comunicaciones entró a ejercer una serie de funciones de esa naturaleza. Igualmente, la obligación de presentar informes a la Autoridad Nacional de Televisión, de presentar los informes en nuestros asociados. Y entre esos tenemos las obligaciones con la ANTV, que le debemos de presentar los estados financieros. Ya como los veíamos, donde ellos nos están hablando de contabilidad desagregada, pues por lo general generamos los estados financieros por presentación, por imagen institucional, sacamos unos estados financieros en un folleto muy bonito, que demos una imagen, estados financieros que deben de contener pues el informe del representante legal, del gerente, el informe de su junta directiva, el informe y dictamen si tienen revisor fiscal, los dos elementos, el informe y el dictamen del revisor fiscal, la certificación del revisor fiscal y el contador acerca de la veracidad, sostenibilidad de los informes contenidos en esos estados financieros, con su fidedignidad, realidad y soportes. Debe tener igualmente los estados financieros ya bajo el ámbito de las NIF, con las revelaciones o notas. Debe tener los estados financieros complementarios, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos efectivos, que debemos de presentar. Y para las sociedades debemos de tener igualmente los estados financieros en el informe tanto del representante legal como del revisor fiscal, las salvedades y las constancias si en la evaluación de riesgos de la institución, si la institución tiene riesgos por procesos judiciales que puedan afectar el contenido de las cifras mostradas en los estados financieros. Dentro de otras obligaciones, pues el de reportar los aportes de afiliación para las entidades sin ánimo de lucro, la relación de los asociados con las características, dirección, teléfono, identidad. Les agradecemos inmensamente por su atención, por su presencia en este evento tan importante. Y si hay algunas inquietudes, con mucho gusto, o si no está mi correo y mi teléfono para cualquier cosa. Estamos para servirles con la experiencia que hemos acumulado durante una buena cantidad de años al frente de
la televisión comunitaria y al frente también hoy día de la televisión por suscripción. Prepararnos para todos estos eventos que se nos vienen, para toda esta normatividad y para hacer nuestras instituciones cada día más fuertes administrativamente, técnicamente, para que seamos competibles. Muchas gracias.